Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Empecemos Entendiendo Webinars, en esta ocasión diciembre de 2022. Estamos alcanzando nuestra tercer webinar en esta semana, en donde vamos a estar acompañados por el equipo de Oven Group, en particular de Omar González, con el webinar Oven Coop, aplicaciones y productos con recorrimiento offline. Vamos a hacer una breve presentación de Omar. Omar es gerente regional de desarrollos en Oven Group. Él es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad del Noreste, en México, con especialización en química industrial de procesos. Actualmente está cursando la maestría de ingeniería en especialidad en calidad y productividad por el Tecnológico de Monterrey, en México. Cuenta con 18 años de experiencia en la industria de empaques flexibles. Ha desempeñado varias posiciones dentro de la cadena de valor de empresas dedicadas a la producción de películas flexibles, desde el proceso productivo, áreas de calidad, desarrollo, hasta responsabilidades técnicas y comerciales. Sin más, y antes de iniciar, nos gustaría pues recordarles a los asistentes que tienen a su disposición el chat para poder realizar sus preguntas y consultas y oportunamente en el momento de la sección de preguntas y respuestas les daremos pues respuestas a los mismos. Sin más, le damos la palabra a Omar agradeciendo pues su participación. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Es, como siempre, un gusto poder estar con ustedes y conversar un poquito, ¿no?, de la industria plástica, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y particularmente hoy vamos a ver un tema nuevo, diferente. En otras ocasiones hemos hablado acerca de poliéster, de algunas aplicaciones. Hoy es algo diferente. Es algo en lo que Oven, como ustedes ya conocen, que estamos bastante metidos en el tema de empaques. Estamos apostando hacia el futuro. Hay algunas cosas nuevas que vienen y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera recordarles a todos un par de cositas, ¿no? Número uno, les agradecemos que todos mantengan su cámara apagada hasta la parte final. Seguramente ahí nos van a dar instrucciones. Lo mismo con el micrófono para evitar ruidos por ahí que puedan distraer a todos los asistentes. Una vez más, les agradezco a todos el tiempo que se dedican para esta presentación. Vamos a comenzar rápidamente. Seguramente muchos se preguntarán, bueno, ¿qué significa esto de Oven Coop? Ahorita vamos a verlo de manera detallada. Así que esto es lo que vamos a ver esta mañana. Hay una pequeña índice de los temas que vamos a ver. Primero vamos a tocar el tema de los productos actuales, o sea, dónde está Oven hoy día, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras líneas de producto. Y después ya vamos a entrar a esta nueva línea de producción, que es producto con recubrimiento offline. Y finalmente vamos a tocar ya específicamente qué productos vamos a poder fabricar en esta línea. Es algo, como yo les mencionaba, que es el futuro de lo que la empresa quiere, lo que estamos viendo como tendencia de mercado y que pues estamos invirtiendo en ello. Así que vamos a comenzar recordándoles que pueden dejar sus preguntas ahí en el chat en caso de que haya alguna. Y al final de la presentación vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Así que bueno, rápidamente comentarles para todos los que conocen o no conocen acerca de Oven Group. Nosotros somos una empresa básicamente dedicada al 100% a empaques flexibles. La empresa comenzó a mediados de los 90 en Ecuador y ha ido evolucionando. Inicialmente, Oven comenzó fabricando polipropileno, únicamente como polipropileno biorientado, con líneas muy pequeñas, muy chiquititas, que hoy día pues siguen funcionando, afortunadamente siguen funcionando y siguen siendo muy productivas, hacen especialidades, ahí tenemos mucho producto especial. Sin embargo, a través de los años, el mercado de empaques flexibles ha ido evolucionando y esto significa que ha habido nuevas
nuevas aplicaciones, ha habido nuevos tipos de plásticos, también ha habido nuevos requerimientos por parte del mercado. Justamente, por ejemplo, ahora vemos tendencias que hace 20 años no se veían. Un ejemplo claro de esto es los requerimientos que tienen que ver con la economía circular o productos ecoamigables. Hace 20 años seguramente no era una prioridad porque el mercado no lo exigía así. No significa que en la industria no haya habido adelantos tecnológicos que ayuden a esto. Y, por ejemplo, desde que yo recuerdo que comencé a trabajar en esta industria, ha habido aplicaciones que son monocapa o que son monopolímero. Pero bueno, volviendo al punto, entonces el mercado ha evolucionado de tal manera que antes había ciertos requerimientos, ahora hay otros requerimientos. Eso ha llevado a la empresa, al grupo directivo, a tomar decisiones para poder adaptarse a esos requerimientos del mercado. Entonces la empresa, vuelvo al punto inicial, comenzó con la fábrica, voy a utilizar esto aquí, con la fábrica de Ecuador, que si ustedes ven, solamente tiene BOPP por el momento, pero hay cosas diferentes, ¿no? Y después empezó a expandirse. Empezó a expandirse no solamente en la locación, o sea, no solamente en el lugar en el que estaba la fábrica, sino también se comenzó a expandir en cuanto a productos. Y esto lo vemos en esta tabla, que es la última tabla actualizada de producción o de fabricación que tenemos en Oven Group. Después de producir en Ecuador únicamente, la empresa decidió moverse a Perú por temas estratégicos. Y aquí es donde tenemos el primer hub de la empresa, con BOPP, como ustedes pueden ver acá, pero también se empezaron a agregar otras unidades de negocio por esta diversificación del mercado y esta captación de nuevos negocios, ¿no? Se comenzó a hacer polipropileno cast y después se empezaron a agregar otras unidades de negocio. Hasta este momento los dos productos eran base polipropileno, ¿no? Uno biorientado y otro sin orientación. Sin embargo, pues no es lo único que hoy día estamos fabricando. Después la planta empezó a fabricar, o más bien dicho, a adquirir una empresa de producción en Chile, donde también se hacía polipropileno, pero ahí se agregó la poliamida. La BOPA, que finalmente años después se movió a Perú. Y más o menos en esos mismos años, fue 2015 aproximadamente, e inició también la producción de poliéster biorientado. Para no hacer tan largo esta parte, podemos ver al final que hoy día tenemos varias líneas de productos: polipropileno biorientado, sin orientación, poliéster biorientado, poliamida biorientada. Tenemos una máquina de recubrimiento que es un extrusion coating. Y también tenemos ya la fabricación, bueno, en etapas todavía experimentales, de polietileno biorientado. Y este polietileno biorientado se hace en Ecuador. Además, hacemos termoformados y después tenemos pues todo este tema de metalización. Y aquí es donde entra lo interesante, porque si ustedes se dan cuenta, empezamos con 20,000 toneladas, con 7,000 toneladas de capacidad instalada anual en un solo país, que era Ecuador, y hoy se pueden dar cuenta que básicamente estamos en toda América Latina: Perú, Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador, Colombia. Hay planes para Brasil y también con la adquisición que el grupo hizo el año pasado de un fabricante europeo, también tenemos presencia en Portugal y en Polonia. Si se dan cuenta, pasamos de 7,000 toneladas a casi 872,000 toneladas de capacidad instalada después de casi 30 años. Y esta parte es la interesante. Cuando nosotros vemos este texto de acá, vemos que, número uno, nosotros somos el productor que tiene una mayor capacidad instalada en las Américas, pero número dos, a nivel mundial, somos quien tiene mayor diversidad de portafolio. O sea, tenemos no solamente producción de un solo polímero, sino tenemos por lo menos 4. Y esto es interesante porque nos da unas posibilidades muy amplias. Vamos a pasar entonces a lo interesante de este producto, ¿no? Que es el
BOPE. Esta parte me parece interesante porque va muy en línea con lo que estábamos diciendo. Nosotros estamos trabajando para cumplir este objetivo que es ser el líder mundial en el desarrollo y comercialización de películas plásticas. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Bueno, pues queremos ser no solamente el más grande en América Latina, que hoy día ya lo somos, y por bastante, queremos ser el más grande a nivel mundial. Y estamos trabajando duro para ello. Entonces, ¿qué es el Open Code? Esta palabra code, pues es una palabra en inglés y proviene de coating o code, que significa recubrir. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad de negocio es la adquisición de una maquinaria especial que nos permite tomar película, nos permite tomar film y aplicarle una capa de recubrimiento en un proceso offline, o sea, es decir, esto ya no es dentro del mismo proceso de hidratación de poliéster o de polipropileno o de poliamida. Acá básicamente lo que nosotros vamos a hacer es tomar esas películas ya fabricadas, hacerlas rollos madre, que son los rollos que se seccionan después de la fabricación de los rollos que salen de la extrusión, que, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo muy interesante, ¿no? Cuando nosotros iniciamos operaciones en Ecuador, los rollos madre que salen de la extrusión eran aproximadamente de 3 metros. 3 metros, 3 metros y medio, hay algunos de 4. Pero la evolución ha sido tan grande que hoy día los rollos madre que sacamos de la fábrica de Colombia, por ejemplo, son de 10.4 metros de ancho y pesan 20 toneladas cada uno. Los planes que tenemos de expansión para otros países incluyen una tecnología donde podemos hacer rollos de inclusive 30 toneladas cada uno. Pero bueno, estos rollos finalmente después se pasan por un proceso de corte y se van seccionando en rollos más pequeños, más o menos de 2 metros. En este caso, esta máquina se plantea que tenga un ancho aproximadamente de 2.2 metros de película de ancho y que podamos meter este film, el que sea, ahorita vamos a ver un poquito más de esas características, meterlo en la máquina, pasarlo por un proceso de recubrimiento y sacar una película final con características diferentes. Es decir, lo que se busca aquí es modificar la superficie del film y esto tiene varios propósitos. Un propósito puede ser para temas de impresión, puede ser para temas de barreras, puede ser para temas de sellabilidad inclusive, de tal manera que al final se va a tener un producto totalmente diferente o con ciertas características diferentes del que se metió. O sea, utilizando esta imagen que tenemos acá, que no necesariamente es exactamente igual a lo que vamos a tener, pero es muy parecido. Vamos a tener una parte donde vamos a montar el rollo inicial, que ustedes lo pueden ver aquí. Se va a montar el rollo. El rollo va a pasar por un proceso de recubrimiento en estas unidades de acá, que son los rodillos Anilox, que son los que trasladan el recubrimiento de una cámara líquida hacia la película y posteriormente pasa por este proceso de acá, que es esto en morado que ustedes pueden ver, que básicamente es un túnel de secado. Ese túnel de secado tiene la particularidad que nos va a permitir eliminar el carrier, que en este caso va a ser agua. Ese carrier es básicamente donde disolvemos el producto final que queremos aplicar en la película. Hay varias tecnologías, unas son con solventes, otras son sin solventes. En nuestro caso estamos utilizando sin solventes y para que sean recubrimientos base agua únicamente. O sea, es decir, si nosotros queremos aplicar sobre una película un recubrimiento que sea, por ejemplo, para sellabilidad, lo vamos a aplicar con base agua y lo mismo, por ejemplo, si queremos hacer una película de apariencia mate, que también en el mercado se le conoce como soft touch, eso lo vamos a poder hacer acá. Entonces, esta máquina es una máquina totalmente diferente. Hoy día en el grupo no tenemos algo parecido. Si bien es cierto, ya tenemos una máquina que es un extrusion coating. Eso es diferente porque ahí estamos derritiendo un polímero que típicamente es polietileno
o polietileno aditivado con algunos otros materiales, y le dejamos caer una cortina. Es una cortina que cae sobre la película y luego se enfría con un chill roll y finalmente te queda una película recubierta con una capa de polietileno. Esto es totalmente distinto, esto es película ya terminada, donde le aplicamos una laca muy delgada o, bueno, se puede ver de dos maneras, ¿no? Depende cómo lo querramos ver en cuanto a la industria, porque puede ser delgado para unos o puede ser grueso. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de cuál va a ser la aplicación. Eh, y sí, en efecto, se va a poder utilizar en muchos materiales y para muchas aplicaciones. Esto es lo bueno y lo versátil de esta máquina, porque ya teniendo la capacidad instalada que tenemos, como ya habíamos mencionado, polipropileno, no solamente bioorientado, sino en cast, poliamida bioorientada, poliéster bioorientado, e inclusive papel, que nosotros también hacemos papel recubierto con polietileno, también pudiésemos aplicar ciertas cosas acá dependiendo del tipo de producto que querramos aplicar, ¿no? Como esto es el base agua, probablemente no todos los papeles sean aptos para este tipo de aplicaciones. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este tipo de materiales como los papeles. Entonces, esta es básicamente la máquina. Es una máquina, como les digo, más o menos de 2.2 metros de ancho y va a tener una capacidad aproximadamente de unas 8,000 a 12,000 toneladas anuales de producción. Segundo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si ustedes ven, la máquina es, en este diagrama, la máquina es bastante grande en cuanto a tamaño. Es una máquina ancha y es una máquina larga, ¿no? Esto es porque finalmente es un fenómeno físico, ¿no? Nosotros tenemos película que es plástica y que son pues típicamente impermeables, o sea, no absorben el agua, a menos que sean higroscópicas y eso es limitado. Por ejemplo, en el caso del polipropileno o en el caso de la poliamida, que sí llegan a absorber agua, pero es limitado. Entonces, nosotros vamos a aplicar estos químicos que vamos a obtener, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Vamos a obtener estos químicos, los vamos a diluir en agua y luego los vamos a aplicar en la película. Pero esa agua realmente no la queremos, es solamente un medio de transporte de la bandeja donde queremos aplicar hacia el film. Entonces, toda esa agua excedente no la queremos y la tenemos que evaporar. Por eso, este de acá, que es el horno, es bastante grande, ¿no? Ustedes lo ven, es un horno muy grande y tiene ciertas características que nos van a ayudar a finalmente tener esto que vemos en esta siguiente diapositiva. ¿Qué productos finalmente vamos a poder fabricar? Bueno, realmente las posibilidades son muy, muy grandes, pero inicialmente nosotros hemos definido 4 tipos de productos que vamos a poder fabricar en esta máquina. Y si se dan cuenta, tenemos también una columna donde estamos poniendo qué tipo de productos vamos a poder meter en este proceso de producción. No es limitante, o sea, decir aquí tenemos 3 tipos de productos, pero no necesariamente tenemos 3 únicamente proyectados, podemos usar muchos más. Inclusive, como ustedes saben, estamos trabajando muy duro para terminar de desarrollar el BOPE, que es el polietileno bioorientado, y que sirve mucho para temas de economía circular, para hacer estructuras en monopolímero. Esta máquina pudiese también fabricar el BOPE recubierto con algún tipo de propiedad especial, por ejemplo, no sé, matificantes, y eso es una característica extra, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, el BOPE no podría tener. Entonces, vamos a ver, nosotros, hay varios rangos de producción, ¿no? Estas máquinas típicamente tienen la característica que tienen rodillos, unos rodillos que se le puede conocer como rodillo grabur roll, o también se les puede conocer como anilox. Bueno, aunque son procesos ligeramente diferentes, muchas veces llega a confundir este término, pero la idea es que los rodillos nos ayuden
a transferir la cantidad exacta del líquido, o en este caso de recubrimiento que queremos. ¿Por qué tiene que variar esta cantidad? Porque dependiendo el producto que vayamos a transferir y lo grueso, o sea, la capa gruesa que vayamos a transferirle, va a depender las características finales de la película. Acá ustedes ven 4 tipos diferentes, ¿no? Vamos a empezar del lado derecho. Ven una que dice primers, ¿no? Los primers, para todos los que están, digamos, acostumbrados a este tipo de términos porque están en la industria, los primers básicamente son promotores de adherencia, ¿no? Es una capa muy, muy finita, típicamente es muy fina, y lo que nos hacen es, nos ayudan a mejorar el anclaje de tintas, en ocasiones puede ser anclaje de adhesivos o típicamente puede ser también el anclaje de ciertos productos extra, ¿no? Es decir, alguien le pone un primer para que otra persona llegue y después le ponga otro recubrimiento encima, pero que adhiera mejor, porque como en la industria de plástico sabemos, a veces hay incompatibilidades químicas y no necesariamente tú puedes poner un recubrimiento simplemente sobre otro, porque a veces no es compatible y entonces tienes que ponerle un primer. Esos primers pueden ser de diferentes características. Nosotros estamos trabajando por desarrollar primers de base poliuretánica y acrílica porque son los más versátiles. Estos primers típicamente tienen un gramaje seco, o sea, es decir, ya evaporada el agua, que hablábamos hace un momento, menor a 1 gramo por metro cuadrado. Esto típicamente se considera delgado para el proceso de offline coating, que es el que justamente estamos hablando hoy. Pero estas aplicaciones no se limitan a esto, porque una vez ya teniendo esta máquina, nosotros podemos ajustar ese gramaje o esa aplicación y puede ser muy delgado, como esto que estamos hablando, o puede ser mucho más grueso, dependiendo de lo que necesite pues el cliente para una aplicación particular. En ese sentido, entonces, podemos hacer, por ejemplo, unos recubrimientos un poco más gruesos como este que es top coating. Lo ponemos así, pero ustedes pueden verlo como una aplicación de laca mate, por ejemplo, ¿no? Un BOPP, si bien es cierto ya es mate, se puede agregar en un BOPP que sea transparente y se puede hacer mate la película. Tal vez no es muy común, pero sí podría ser más común en BOPET, en poliéster biorientado, donde inclusive existen ya productos que se fabrican típicamente en Asia. Se fabrican en la India, se fabrican en China, en Corea, pero que acá en América Latina, y yo me atrevería a decir casi en toda América, en Estados Unidos posiblemente haya producto, pero normalmente ese producto viene de Asia. Entonces, nosotros vamos a poder fabricar, por ejemplo, un BOPET mate con diferentes características. Puede haber un BOPET mate estándar, puede haber un BOPET mate tipo soft touch o tipo que también le llaman velvet, que es ese tipo de acabado que es muy sensible al tacto, ¿no? Y que gusta mucho en ciertas industrias como la del café, como industrias en la laminación para tipo offline, offset, como para laminación con papel o con cartón. Ese tipo de producto se puede hacer aquí con estas características. También se pudiese hacer en BOPA, por ejemplo, todos conocemos la poliamida biorientada, o al menos los que están familiarizados con la industria, y se han dado cuenta que la poliamida pues típicamente tiene ciertas propiedades, muchas de ellas son relativas a la resistencia mecánica, a las barreras transparentes, pero definitivamente no hay una opción de BOPA mate. Eso se pudiese hacer en esta maquinaria, por ejemplo. Pero ahí no es todo. Podemos hacer también películas de barreras transparentes. Y esta parte ya se pone mucho más interesante porque si nosotros hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, economía circular, productos ecoamigables, esto ya es a una parte medular. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder hacer cualquier película
de estas que tenemos acá, o inclusive el BOPE, y le vamos a poder colocar una laca encima que pudiese ayudar a que las barreras de la película, las barreras naturales del polímero, sean mejoradas. O sea, es decir, no tendríamos que pasar por un proceso de metalizado, y aquí viene lo interesante, porque entonces ya podríamos prescindir del aluminio. Todos los que están familiarizados en la industria y los que no, pues tú abres una bolsa de papas, ¿no? Y lo que ves adentro es metal, ¿no? Ves el aluminio, pero hay otras industrias donde el metal no es aceptable porque por temas de seguridad alimentaria o por temas de mercado donde es necesario que tú veas el producto, por ejemplo, en los cárnicos, los embutidos, los cárnicos, todo este tipo de producto, o inclusive en algunos productos de conserva, es necesario que el comprador, el usuario final, que es el consumidor, pueda ver a través del empaque y vea si la carne está en buen estado, si tiene el porcentaje de grasa que se busca para, no sé, una receta particular. Y entonces acá es donde necesitamos barreras transparentes. Hoy día ya existen opciones de barreras transparentes, como pueden ser el Alox, el Siox y algunos otros productos con coextrusiones en polietileno, por ejemplo, con EVOH. Sin embargo, esta es una alternativa más. Podemos tomar un BOPET, por ejemplo, y que, por ejemplo, hoy en día se fabrica con PVDC. Acá podemos hacerlo, pero prescindiendo del PVDC, que por cierto tiene bastantes, no llamemos restricciones como tal, pero sí es bastante debatible el uso de PVDC, ¿no? Para alimentos. En ciertos países está prohibido, en ciertos países solo está restringido. Hay países donde no tienen ningún tipo de restricción. Sin embargo, nosotros, para salir de ese debate, de esa situación, hemos decidido no vamos a fabricar PVC, al menos en una etapa inicial, pero sí podemos fabricar con otro tipo de recubrimientos, como el PVOH, por ejemplo, que también da buenas barreras y que con cierta tecnología puede, pues, funcionar muy bien. Entonces, pudiésemos hacer ese tipo de productos que tengan barrera transparente y que nos puedan ayudar a esos segmentos de mercado donde definitivamente se tiene que prescindir de aluminio, de la capa metalizada, y se tiene que ver a través del producto. Vuelvo a repetir, esto particularmente es muy útil en los productos que tienen carne, embutidos o incluso algunos granos premium como pueden ser maní, almendras o algún otro tipo de productos que es necesario verlo. Y finalmente, estos productos que son sellantes o sellables o resellables inclusive, que necesitan también ser transparentes mayormente y que típicamente por procesos de coextrusión no se pueden fabricar. No se pueden fabricar en procesos de coextrusión porque tienden a ser materiales que necesitan una capa muy gruesa y muchas veces no son compatibles con el polímero base. O sea, es decir, tenemos una película poliéster, por ejemplo, y queremos que selle con una bandeja, por ejemplo, de poliestireno. Entonces, no son compatibles poliestireno con poliéster o con polipropileno y no vamos a poder obtener entonces una sellabilidad porque ni siquiera va a adherirse en la coextrusión al poliéster. Entonces, es imposible hacerlo, al menos con un proceso monocapa o bicapa o tricapa. Para eso necesitaríamos una línea de producción de 5 capas para poner tie layers en medio, lo cual no es viable porque el costo es altísimo, ¿no? Y entonces llegaríamos con un producto al mercado con un precio sobredimensionado y que nadie lo pagaría. Esta máquina puede ayudar a ese tipo de productos, particularmente en la industria agro, donde tenemos, por ejemplo, fresas, tenemos berries de diferentes tipos, inclusive productos ya procesados o semiprocesados como algunos frutos en almíbar y que se necesita una tapa. Aquí podrían funcionarnos estos productos. Y si se dan cuenta, acá ya tenemos un gramaje bastante más alto. Por lo menos debe ser de 2 gramos. Inclusive podemos llegar a más. Podemos llegar a 2.5, inclusive 3 gramos, dependiendo de la aplicación. Yo mencionaba acá, en este tipo de productos, hay muchos tipos de aplicaciones. Pueden ser sellables con sello de seguridad, o sea, es decir, que se rompa.
pueden ser simplemente sellables con un Easy Open o pueden ser incluso resellables, que tú los abras y que después lo puedas volver a pegar. Eso también es una parte que vamos a poder fabricar en su momento. Entonces, vamos a ver rápidamente este diagrama. La máquina, este es un diagramita que por ahí saqué y ustedes pueden ver básicamente cómo funciona, ¿no? Este azul representa la película que va de este sentido hacia este otro, o sea, va de izquierda a derecha y luego pasa por este recubridor, ¿no? Donde básicamente tenemos un líquido que se transfiere el líquido de un tanque hacia el film. Entonces, ese film finalmente va a salir recubierto. Si ustedes ven acá, sale con este líquido de color rosa. Esa parte rosa es el coating que nosotros le vamos a poner a la película. Y eso significa que entonces ya vamos a tener un film recubierto. Ustedes pueden ver aquí esta parte. Pueden ver aquí, esto representa la película base, ¿ya? Es un film que tiene un espesor X, ¿no? Vamos a poner que es poliéster y que tiene 12 micras, o vamos a poner que es un BOPP y tiene 20 micras de base. O puede ser un BOPA con 17 micras. O sea, las posibilidades pueden ser cualquiera, ¿no? Y sobre esto va a ir un top coating. Aquí ya vimos que puede ser cualquier espesor. Entonces, este es el funcionamiento básico, ¿no? Del film y qué es lo que pasaría, ¿no? La idea es que, por supuesto, este top coating quede muy bien adherido a la película base, que como ya mencionamos puede ser cualquiera de las que ya hayamos dicho, tanto polipropileno como poliéster, poliamida o algún otro tipo de recubrimiento. Entonces, un poquito ya mencionarles y para que vean cuáles son las aplicaciones y hacia dónde estamos apuntando. Vamos a tener, por ejemplo, el top coating que hablábamos inicialmente, que pueden ser los matificantes, ¿no? Por ejemplo, acá vamos una imagen de una impresión que se ve mate y tiene un relieve, o parece relieve, pero realmente no es un relieve. Es una aplicación de una impresión a registro, en este caso es brillante, no al revés. O sea, tenemos un top coating mate, que sería todo este, y que tiene, en este caso utilicé una imagen de un producto que es Soft Touch. Y ese Soft Touch es ese que ustedes tocan el producto, muchas veces es una impresión. Lo vemos mucho en las tarjetas de presentación, que bueno, ya se están dejando de usar, por cierto, pero las tarjetas de presentación muchas veces tú las tocabas y se sentía así como terciopelo, ¿no? Ese es el famoso soft touch. Entonces, eso típicamente se puede hacer fácilmente en papel, pero no necesariamente se puede hacer en ciertos polímeros. Hoy, entonces, la idea es hacerlo en polímeros y que alguien pueda poner este relieve en color brillante o un relieve brilloso, o simplemente no ponerlo y poner un producto así que sea 100% soft touch. Esto particularmente es útil, viable y además deseado en ciertas películas como lo pueden ser el PET o la poliamida, porque típicamente no tienen estas propiedades y hacerlo por procesos de extrusión no es tan viable. En polipropileno, por ejemplo, puede ser no tan viable porque ya existe una película que es así y que no necesita este tipo de recubrimientos. Entonces, esta es la primera aplicación. Es solamente un ejemplo, pero como este va a poder haber muchos otros ejemplos. Y aquí hay una diferencia de lo que hablábamos, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos ya un poquito más a nivel técnico a explicar acerca del brillo y cómo debe verse para que sea considerado soft touch o velvet, entonces vemos que hay diferentes tipos de acabados. Por ejemplo, una película 100% brillante es una película que refleja la luz casi al 100%, es decir, llega a unas de luz y sobre la película rebota y entre más se refleje, es más brillante. Entre menos refleje en cierto ángulo de medición, entre menos refleje, es menos brillante y se podría considerar más mate. Sin embargo, hay diferentes tipos de acabados de mate.
Y esto lo podemos ver ahora, por ejemplo, en los celulares, ¿no? Ustedes tienen su celular, y voy a poner ejemplo el mío, ojalá que puedan verlo, y pueden ver que, por ejemplo, este celular de acá, no sé si alcance a ver, por ahí, a ver, por aquí, no sé, ahí ese brilla, por ahí con la luz del sol, este de acá no brilla, este es mate. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, pero lo que les quiero dar a entender es que no todos los mates son iguales. El soft touch es un mate que básicamente disipa el 92% por lo menos, 90% de la luz, y tiene una apariencia pues bastante agradable a la vista y también al tacto, ¿no? Lo que queremos hacer acá en esta máquina es este de acá, el soft touch, que quede muy difuminado la luz, pero que al mismo tiempo tenga una propiedad que se llama claridad de contacto. Es decir, que no interrumpa el diseño de la imagen. O sea, es decir, no es que lo vaya a tapar, sino que simplemente va a eliminar el brillo de la superficie. Eso es todo, ¿no? Entonces, esos son los productos. El otro son los sellables, ¿no? Que hablábamos hace rato, y es súper interesante esta industria, particularmente a mí me gusta mucho, y como yo me había mencionado, esto está muy relacionado con la industria agro, también con la industria de comida denominada ready to eat, que son, por ejemplo, las cafeterías, ¿no? Tipo Starbucks o la que les guste, donde tú llegas y ya hay fruta ya picada y está dentro de un vasito y tiene una tapa, y esta tapa tú la quitas. O puede ser un sándwich, o puede ser no sé, un burrito, algo por el estilo. Y aquí lo que se busca básicamente es que haya compatibilidad. Compatibilidad a cierto punto, porque para hacer un producto Easy Open, uno necesita cierta incompatibilidad en el sello. Entonces acá lo que buscamos es que la película base, que típicamente aquí sí está bien focalizada en PET, en poliéster, esa película base, que sería esta acá, le podemos poner un recubrimiento un poco más grueso. Si ustedes se dan cuenta, en el otro era más delgadito, este va a ser por lo menos de 2 gramos, y que tenga compatibilidad esta parte con el sello o con el polímero de acá abajo, hasta cierto punto. No queremos que sea 100% compatible, porque entonces para romperlo va a ser un problema, ¿no? Tiene que haber un grado de incompatibilidad. Y la problemática se presenta en que PET sellable con PET, pues definitivamente ya se hace, pero no necesariamente, o sea, PET con PET es sellable, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, nosotros ya tenemos un PET de base poliéster, que tiene copolímeros de poliéster y que es compatible con bandejas de poliéster. Pero la problemática se presenta cuando ya dejamos de tener una bandeja de poliéster. Y entonces tenemos bandejas, por ejemplo, de polietileno, bandejas de polipropileno, bandejas de PVC, bandejas de polistireno, y así hay muchas otras, ¿no? Entonces, muchas veces se busca, oye, yo quiero una película que pueda ser compatible con la bandeja que yo tengo, sin cambiar mi bandeja, porque entonces me toca cambiar la bandeja a PET y es más complejo. Acá lo que buscamos entonces es poder tener poliéster y poner diferente tipo de lacas, ya sea compatible con PET o multicompatible, llamémoslo así, o una compatibilidad universal que pueda ser con todas o con la mayoría de ellas, con un comportamiento de acuerdo a lo que el cliente necesite. Es decir, puede tener un sello totalmente hermético, que sea safety lock, que le llaman así, que cuando tú lo abres se rompe, y eso hasta cierto punto es funcional porque eso evita que sea adulterado un empaque o que pueda piratearse, ¿no? Como comúnmente se llama. Y esa es una aplicación, pero hay otra aplicación que es el Easy Open, donde tú quieres que se abra bonito, ¿no? Es un tema ya más de marketing, más que de funcionalidad. Hay muchas empresas donde quieren que sus empaques abran suavecito y que sea una experiencia de uso. Eso también se puede lograr con esta máquina. Y finalmente hay otro que es el resellable, donde tú abres, esto se ve mucho en el queso, ¿no? Por ejemplo, o en el jamón serrano, en estas bandejitas, jamón serrano, prosciutto, todos este tipo de productos, donde tú abres y no te consumes todo de golpe, te consumes 1 o 2 rebanadas y lo quieres volver a hacer sellar para que conserve sus propiedades. La idea es que también pudiésemos hacer estos productos que son resellables.
avanzando, entonces tendríamos, por ejemplo, las barreras, donde tendríamos una barrera mucho más delgada, perdón, un recubrimiento mucho más delgado, pero eso no significa que no pueda tener barrera. Particularmente la barrera al oxígeno es lo que más se ataca aquí, pero también la barrera al agua, que hace que nuestros productos se pongan aguados, pierdan la propiedad del cracking, ¿no? De que sea, pues que esté todavía muy fresco, ¿no? Y que particularmente en galletas, esto es muy, muy común. Entonces, la idea es tener un empaque que sea transparente, sin aluminio, incluso sin óxido de aluminio o sin óxido de silicio, y que puedas tener este producto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Obviamente contra el Alox y contra el Siox, porque muchos de ustedes se podrán preguntar, bueno, si ya existe el Alox y ya existe el Siox, pues ¿en qué compite esto, no? Bueno, compite en que es un poco más económico. Y eso pasa por pues, el tipo de inversión, ¿no? La máquina de Alox es una máquina compleja, técnicamente mucho más difícil de operar, y el producto es más difícil de obtener, por tanto los costos de fabricación son más altos, requiere personal bastante capacitado, con una capacidad muy alta de capacitación. Esto es un poco más sencillo, llamémoslo así, y al ser una máquina que no está dedicada únicamente a barreras transparentes, pues tiene, por supuesto, unos costos de fabricación un poco más baratos, y esto pudiese competir en ciertos productos. Ojo, que no necesariamente este producto compite técnicamente con todas las barreras del Alox o del Siox, perdón, que son barreras súper altas, ¿no? Un Alox puede llegar a 0.1 en transmisión de oxígeno, en transmisión de agua. Estos productos están diseñados más o menos para que estén entre 3 y 5 aproximadamente, que por supuesto que son buenos valores, pero no llegan a debajo, por estar por debajo del 0, algo, ¿no? Sin embargo, mucha industria puede, por supuesto, utilizarse con este tipo de productos. Entonces acá realmente vamos a poder hacer muchos. Descartamos, al menos inicialmente, que este producto sea retortable. Y esta es una pregunta que típicamente luego nos hacen. Este no puede ser retortable porque es base agua y muy seguramente se va a ver afectado cuando pase por el proceso del choque térmico. Cosa que, por ejemplo, el Alox sí puede ser retortable. Entonces, pues esta parte sería interesante, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que mencionar. El Alox, que ya estamos haciendo pruebas en nuestra planta de Portugal y con BOPET, si le ponemos un recubrimiento especial, sí puede ser retortable, pero ese es un producto distinto y después vamos a hablar de eso seguramente en otra sesión. Y luego los primers, que aquí son lo que hablábamos, ¿no? Son promotores de adherencia o promotores de integridad de adhesión, y donde son recubrimientos mucho más delgados. Pueden ser para receptivos con tintas, receptivos con adhesivos, pueden ser también cold seal, por ejemplo. Esto se utiliza mucho en chocolates. Todos los que les gusta el chocolate, muy seguramente han abierto una barra de chocolate y ven que se queda como una tirita delgadita pegada, a veces cuando abren, ¿no? Eso es el cold seal. Y acá se podría hacer ese tipo de productos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Oven, nosotros pues somos muy conocidos por nuestro polipropileno a nivel mundial, pero nunca hemos tenido una variedad de recubrimiento con acrílico. Por ejemplo, acá se podría hacer. Y es una de las maneras en las que empezamos a expandir nuestro portafolio y entramos a ciertos segmentos donde típicamente no estábamos compitiendo. Entonces, este es un producto que también puede ser muy versátil. No solamente esto, acá me faltó poner que también podemos hacer PET con base silicón para etiquetas autoadhesivas, pressure sensitive, como también se les llama. Y esto sería interesante, sobre todo para la región, porque hoy en día no hay productor de PET siliconado a nivel Latinoamérica, al menos de producción local, ¿no? Sí hay, por supuesto, pero todo esto viene de otros lugares. Y lo interesante de esto es tener la fabricación local o regional, porque hay un fenómeno natural que se da, ¿no? Cuando tú tienes fabricación local o regional y tienes tiempos logísticos
relativamente cortos, puedes reducir tu inventario y ese capital utilizarlo en inversión de máquina o desarrollos. Normalmente nuestros clientes desarrollan muy rápido sus negocios. En este caso lo que buscamos es hacer que nuestros clientes justamente puedan desarrollar sus negocios porque ya no dependerían de traerse un contenedor completo desde Asia, porque entonces tengo que comprar 20 toneladas y eso me dura todo un año, o lo tengo que rellenar con X o Y o Z. Estos productos que acabamos de ver tienen la ventaja que les mencionaba. Inicialmente los vamos a hacer en Perú, pero en el futuro no descartamos poner una máquina secundaria en otra planta. Entonces, esta parte es interesante y la idea es que pues, nosotros sigamos siendo líderes en el mercado de soluciones flexibles, en empaques flexibles y, por supuesto, bueno, seguir contando con un portafolio muy, muy amplio. Acá lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, la idea es que la película base tenga este top coating que le va a ayudar a ser más receptivo a la película hacia el cold seal, por ejemplo, que se puede lograr con copolímeros, pero no necesariamente todos los copolímeros son adecuados porque después necesitas un tratamiento corona o un tratamiento flama o algún tipo de tratamiento especial que a veces es más complejo. Y no necesariamente los volúmenes de fabricación son grandes. Entonces tienes que tener esa flexibilidad y eso se puede lograr con este proceso. Entonces, pudiésemos tener la película base, sea la que sea, aplicamos el top coating y entonces sí, ya podemos ponerle cold seal o cualquier otro producto que necesitemos como adhesivos, tintas o el siliconado que hablábamos hace un momento. Y bueno, la idea es que entonces esta funcionalidad nos ayude a que tengamos una adherencia muy, muy alta con este tipo de productos que vamos a aplicar en la película. Y acá vemos, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Cold Chill o para películas, las tapes, por ejemplo, que a veces usan hot melt y que la película típica o el tape típico, la cinta típica, pues por supuesto que va a funcionar con las tecnologías que hay, pero después hay algunas cintas, sobre todo las de grado industrial, o las que son cintas adhesivas y que luego tienen un release adecuado, necesitan un recubrimiento diferenciado. Eso se puede hacer también aquí en esta máquina, ¿no? Y también hablamos, por ejemplo, del PET, donde pudiésemos tener el release para los liners y para todo este tipo de aplicaciones que son pues ya mucho más especializadas. Bien, esta es la presentación. Como ustedes se dan cuenta, es una unidad nueva. Es una unidad nueva. De hecho, justamente se creó este código Oven Code que va a ser una familia completa y que va a tener una diversidad muy, muy amplia de productos. Esto que vimos aquí son ejemplos de industrias en las que ya estamos trabajando en un estudio de mercado y que ya tenemos bien mapeadas, que esas van a ser nuestros objetivos primarios, pero por supuesto que va a haber muchas más. Yo estoy seguro que aquí, por ejemplo, hay algunos convertidores, posiblemente hay usuarios finales, y seguramente tendrán más ideas, ¿no? Nosotros estamos, como siempre, muy abiertos a cualquier necesidad, cualquier requerimiento específico. Por supuesto, tienen mi contacto por ahí, si no, a través de Empecemos Entendiendo, luego nos hacen llegar las preguntas, así que si ustedes tienen alguna necesidad particular, algo que quieran comentarnos con respecto a un producto que tal vez no esté aquí, pero que ustedes sí lo quieren o lo necesitan, pues con todo gusto, ¿no? Nosotros vamos a estar trabajando en esto y bueno, una vez más, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, te doy la palabra, Alejandro. Gracias. Perfecto, muchas gracias Omar por esta presentación y sí, vamos a continuación a compartir las preguntas que se han ido generando durante el desarrollo de esta exposición. La primera pregunta dice, ¿tienen planes de producir polietileno furanato, PEF? No por el momento, aunque yo ahora justamente estábamos teniendo una reunión donde se tocaron muchos temas de innovación y salió por ahí en comentarios este polímero
Y yo lo que puedo mencionar es que en este momento no es algo que vayamos a desarrollar, al menos en el corto plazo. Sin embargo, lo que ustedes vieron en el primer slide, donde teníamos las plantas productivas y los polímeros, se darán cuenta que nosotros cada vez estamos innovando más no solamente en volumen, sino en productos diferenciados. Y si esto finalmente se convierte en una tendencia de mercado, o nosotros vemos un potencial con nuestro equipo de desarrollo y nuestros gerentes de producto, definitivamente vamos a hacer lo posible, ¿no? Pero sí quisiera mencionar que hoy día no es todavía algo que tengamos contemplado, al menos en el mediano plazo o en el corto plazo. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿pueden aplicar el coating sobre papel para aplicación de sello? Depende del tipo de papel, sí, porque una vez más esto es base agua. Tendría que ser una aplicación bastante específica. Normalmente este tipo de aplicaciones las hacen sobre registro, ¿no? O sea, es decir, tienen el papel y solo aplican una pequeña línea. Este tipo de máquina originalmente no está diseñada para que sea a registro. O sea, es decir, va a aplicar sobre todo el ancho de la película. Los 2.2 metros seguramente utilizaremos 2.1 y las orillas simplemente quedarían limpias, ¿no? Sin embargo, y esto es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque no se descarta que a futuro nosotros podamos hacer esto. Sin embargo, bueno, eso ya sería un poquito más a futuro y también la idea es que los productos que se requieran los podamos pasar por esta máquina. Papel sí está contemplado, pero para unas aplicaciones un poquito más diferenciadas que tienen que ver con barreras, ¿no? Ahorita no me quiero meter mucho en ese detalle, pero en un futuro pudiese ser algo que nosotros vayamos a fabricar. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué fuerza de sello se alcanza con el recubrimiento en BOPA o BOPET? El objetivo es que esté por lo menos en 300 gramos por pulgada, ¿no? 3 newtons aproximadamente. Sin embargo, va a depender, ¿no? De lo que yo mencionaba al principio. Va a depender mucho de qué tipo de sellabilidad se necesita. Si necesitas sello de rotura, ¿no? O sello en Easy Open o algo resellable. Va a depender mucho de eso y por supuesto, esto a la vez está correlacionado con el espesor del recubrimiento que vayamos a poner. Pero por el momento nuestro objetivo mínimo es de 300 gramos por pulgada. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿sería viable producir el BOPET con Silicon Release para la ¿Sí? base de las etiquetas autoadhesivas? Sí, sí lo es. Sí es viable. Es muy viable, de hecho, hacerlo. Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que evaluar bien porque normalmente, y esto es algo súper transparente que les voy a comentar, normalmente cuando nosotros aplicamos silicón o bases siliconados en una máquina, pues tienen el silicón tiene una característica importante, ¿no? Y esa es que es release, ¿no? Muchas veces en la industria nosotros hemos escuchado, ¿no? Que esto tiene silicón y entonces no se le pega nada, ¿no? Es algo como el teflón en los sartenes. Entonces, ¿eso qué significa? Eso es bueno para la aplicación, pero no tan bueno para las máquinas. Porque básicamente tú cuando pones silicón en una máquina, esa máquina difícilmente puedes quitarle el silicón porque no le vas a poder aplicar un recubrimiento. Entonces, para eso necesitaríamos tener 2 unidades por lo menos de rodillos e inclusive de alguna serie de otros elementos dentro de la máquina para que solamente sean dedicados únicamente al release, ¿no? A este tipo de siliconados porque es muy difícil descontaminarlos. Sin embargo, también aquí hay una noticia importante. Nosotros estamos trabajando en un desarrollo que tiene que ver no solamente offline, sino también inline, ¿no? O sea, dentro de la extrusión, algún tipo de aditivo que nos ayude a hacer el film release sin necesidad de pasar por un tipo de recubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, es algo en lo que estamos trabajando. Muy seguramente yo creería que por ahí de mediados o finales del año que viene pudiésemos tener este tipo de soluciones. No necesariamente con esta máquina, pero con otro tipo de tecnologías. Muy bien. Las siguientes dos preguntas fueron hechas cuando estabas exponiendo las diapositivas donde mostrabas los primers. Ujú. La primera dice, ¿este coating es un cold seal
o es un promotor que facilita el uso de Cold Seal? Es un promotor que facilita el uso de Cold Seal para evitar que sea complejo, no solamente la aplicación, sino el funcionamiento particular, eh, porque típicamente el Cold Seal no se aplica a todo el ancho de la película, ¿no? Se aplica solamente en un pedacito, también es a registro, y la idea es que sea fácilmente utilizable porque normalmente se utiliza mucho el tema del tratamiento, ¿no? Tiene que haber un tratamiento flama que perdure bastante o un corona con copolímeros. Y entonces aquí la idea es que este tipo de filmes ya no necesite nada de eso, pues una película base típica, normalita, que para nosotros es un SC, y listo, con eso podemos utilizarlo de una manera interesante, ¿no? Por otro lado, y no sé si lo mencioné o no, creo que sí, también se pueden hacer recubrimientos de acrílico en BOPP para hacer sellabilidad también hermética, ¿no? Así que bueno, eso es otra parte también interesante. Bueno, la siguiente pregunta que también va o fue realizada cuando presentaste los primers dice, entonces, ¿será posible producir un BOPP o un BOPET con top coating para el frontal de las etiquetas autoadhesivas? Para el frontal, claro, también podría ser utilizado. O sea, esta pregunta se refiere a la etiqueta propiamente, ¿no? En efecto, se pudiese utilizar estos productos y por eso lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver las posibilidades de esta máquina, realmente son muy grandes. Cuando un productor de film tiene una máquina de esta, pues tiene su producto, que típicamente puede ser poliéster o polipropileno, con top coating, pero nosotros al tener todos esos productos, más el BOPE, más BOPA, más CAST, más papel, más lo que se viene a futuro, la planta de PET termoencogible que vamos a tener en Colombia, las posibilidades son muy, muy grandes. Por eso yo los invitaba a que si ustedes tienen una aplicación particular que no hemos mencionado aquí y que ustedes quieren explorar, nosotros con todo gusto hacemos esta investigación y podemos ver si es que es algo que podamos hacer en esta máquina o tenemos que tener una máquina ligeramente distinta. Entonces, bueno, creo que se vienen muchas cosas buenas, ¿no? Para este tipo de materiales. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta dice, ¿cuándo vamos a contar con estos productos para promover a los competidores ecuatorianos? Típicamente nosotros, este proyecto está pensado para que esté ya en fabricación en la segunda mitad del año del 2023 en Perú. Se va a colocar en Perú. ¿Por qué? Porque acá tenemos pues todas las películas y queremos utilizar, por supuesto, esta flexibilidad, ¿no? Que nos da hacer muchos polímeros. Entonces, resumen, segunda mitad de 2023. Perfecto. Creo que lo que acabas de decir responde a una pregunta que acaban de hacer. Dice, ¿dónde estará instalada esta nueva máquina? En Sí, en Perú, Perú, en entonces. Lima. Ujú. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿es posible recubrir polietileno con el coating de barrera para tener una estructura monomaterial con mayor barrera? Si pudiese, acá lo que se tiene que evaluar nada más es ver qué tan susceptible es a la deformación el recubrimiento, ¿no? Y para eso, bueno, hay varias soluciones, pero básicamente lo que buscamos es que sí se puede hacer en polietileno y mejorar la barrera por lo menos a niveles menores a 10, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en ello. La idea es que sí se puede. Muy bien. Y la última pregunta que registramos por el chat dice, ¿cómo está el desarrollo de BOPE, BOPE? ¿Podrá ser recubierto con el coating barrera? Sí, es muy similar a la pregunta anterior. Básicamente sí, el desarrollo de BOPE, bueno, les doy una actualización. Estamos trabajando justamente en la planta de Ecuador. Se está avanzando. Las últimas pruebas han sido pues bastante satisfactorias y se está proyectando hacer una corrida nueva ya para tener pues rollos para entrega de muestras, ¿no? Pero seguramente eso les daremos a ver a través de un flyer, como siempre hacemos, y en una comunicación a través del mail. Excelente. Por interno le he consultado a quien se define como M. Castro, que tiene la mano levantada, si realmente quiere hacer una pregunta de forma verbal, pero no me responde. No sé si M. Castro desea hacer una pregunta de forma verbal, ya que su mano está levantada.
Aparentemente no. Una pregunta más, Omar, que dice por aquí como para confirmar, dice, para confirmar lo que Omar dijo, definitivamente sí se puede recubrir BOPE para alta barrera. Una barrera media, yo diría, porque bueno, el concepto es medio ambiguo, ¿no? Pero alta barrera en la industria se considera por debajo de 0.5, así que no creo que vaya a llegar a eso, pero sí para una barrera media que está por debajo de 10, ¿no? Así que eso es más o menos lo que vamos a poder hacer en el futuro. Perfecto, Omar. Pues bien, muchas gracias por esta ponencia y por las respuestas a todas las preguntas que se han ido generando a través del chat. Como anticipaste antes, no recuerdo muy bien si antes de empezar tu exposición, nos agradaría pues tomarnos una foto grupal con todos los asistentes, eh, por lo cual pediría si pudieras dejar de compartir la pantalla para que podamos Sí, claro. visualizar a la mayor cantidad de personas. También se le fue comunicando a través del chat. Nos gustaría tomarnos una foto grupal en este momento, si por favor pudieran encender sus cámaras para pues tomar un registro de la mayor cantidad de rostros, ¿no? Las personas han estado allí, ha sido una ponencia bastante concurrida, así que pues apreciaríamos pues también vernos un poco los rostros, ¿no? Ok, bueno, voy a tomar la primera captura. Muchas gracias por encender su cámara. Ok, vamos a ver si en la siguiente imagen también hay personas que han encendido su cámara. Vamos a ver, un momento, por favor. Bueno, más encendieron su cámara. Bien. Sí, aquí tenemos otra vista. Un momento, por favor. Bien. Pues bien. Omar, algunas palabras para los asistentes entonces como cierre de tu exposición. Agradecerles a todo el tiempo, la atención, el interés, ¿no? Y vi que hay algunas preguntas. Vuelvo a reiterar, en caso de que ustedes necesiten algo particular, bueno, siempre estamos abiertos, pueden hacernos llegar sus preguntas y tengan la seguridad de que cuando los productos ya estén en mercado, nosotros vamos a hacer, pues, lanzarlo, como dicen, ¿no? Con bombo y platillo. Así que, nada, una vez más, muchas gracias y esperamos verlos en próximos eventos. Gracias también, Alejandro, y al equipo de Empecemos Entendiendo por todo el apoyo. Muchas gracias a ti, Omar. Muchas gracias también al equipo de Oven Group. Muchas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Mañana vamos con el cierre de esta semana de Empecemos Entendiendo Webinars con las principales tendencias del packaging para 2023. Esto será a las 7 de la noche, hora Lima, Bogotá. Después de esa exposición de Guillermo Dufrán, vamos a tener un brindis virtual. Omar, como siempre, te invitamos si nos puedes acompañar para pues el cierre de todo lo que hemos hecho durante este año y anticipar algunas cosas que tendremos para 2023. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, Hasta chao. luego. Chao.